Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Buenos días. Ok, bueno, la semana pasada vimos la primera parte del nervio maxilar y según recuerdo nos faltó ver las ramas eferentes del ganglio pterigopalatino. ¿Sí? A ver, recordando, vamos a ver. Tenemos el ganglio pterigopalatino y va a tener principalmente dos ramos aferentes, que vienen siendo los ramos ganglionares. Este es 5,2. Va a recibir los ramos ganglionares, que vendrían siendo estos, y va a recibir sobre todo el nervio vidiano o del conducto pterigoideo. ¿Sí? Recuerden, los ganglios son como un distribuidor vial. Este va a llevar información sensitiva, general, fibras ASG, y el nervio vidiano, va a llevar información simpática y parasimpática. Va a llevar las dos. ¿Ok? Y ya una vez aquí en el ganglio, se van a desprender 6 ramos. ¿Sí? Se va a desprender el nasopalatino. Se van a desprender los nasales posteriores. Nasales. Se van a desprender ramos orbitarios. Se va a desprender el ramo faríngeo. El palatino mayor y palatinos menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Esas son las ramas del ganglio pterigopalatino. ¿Sí? Vamos a ver cada una de ellas. Aquí está. Ramos orbitarios. A ver si siguen uniendo, compañeros suyos. Ok. Se desprenden del ganglio a la altura del ganglio pterigopalatino. Son muy delgados y van a inervar el periósteo de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Los nervios nasales posteriores van a cruzar el agujero esfenopalatino, ¿sí? Y se van a ramificar en la mucosa de los cornetes nasales superior y medio. El nervio nasopalatino, aunque otro nombre se le podría denominar esfenopalatino, pero apréndanselo así, nasopalatino. Se introduce en las cavidades también por el agujero esfenopalatino. Estos dos atraviesan ese agujero. Alcanzan junto con la arteria nasopalatina, bajo la mucosa del paladar duro, el tabique nasal. Recorre el tabique de superior a inferior y de posterior a inferior. Proporciona numerosos filetes y penetra en el conducto incisivo o nasopalatino y va a terminar en la premaxila, en esta parte. ¿Sí? Este nervio lo van a llegar a anestesiar, sobre todo cuando hagan cirugías, hagan extracciones, ¿sí? De dientes anteriores, ¿sí? De canino a canino. ¿Sí? No basta con anestesiar solo en vestibular, también tenemos que anestesiar en paladar. ¿Sí? Entonces, este es de importancia clínica y pues tienen que saber desde dónde viene el nervio nasopalatino. El siguiente es el nervio faríngeo, también llamado faríngeo de Bock. También un nombre más antiguo es pterigopalatino, pero es más fácil aprendérselo simplemente como faríngeo. Y pues va a atravesar el conducto que tiene esos 3 nombres. El conducto tiene el nombre pterigopalatino, que es más antiguo, palato vaginal o faríngeo. ¿Sí?
Si recuerdan que se encuentra en la fosa pterigopalatina, en la unión de la pared interna con la pared posterior. En esa esquinita vamos a encontrar el conducto. Y se va a distribuir en la mucosa de la nasofaringe, ¿sí? En la parte más postero superior. El nervio palatino mayor, también conocido, y de hecho así lo van a ver con la doctora Edith, palatino anterior, desciende por el conducto palatino mayor y da en su camino un ramo para el cornete inferior y se ramifica en la mucosa del paladar duro. Los nervios palatinos menores, bueno, este es un poquito engorroso, no voy a leerlo tal cual, pero los palatinos menores, también llamados palatino medio y posterior, estos se van a distribuir en el paladar blando. Ahora déjenles hago un dibujito. Bueno, ahorita vemos estas ramas. Miren. A ver, déjenme dibujo este feo dibujo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, miren. Atención con esto, que esto es muy importante que se lo aprendan. Miren, voy a dibujar el maxilar justo como se ve en una radiografía. Así se ve. Y aquí tenemos el incisivo superior. Es un incisivo, ¿eh? No sé qué forma está tomando. Ahí está el incisivo. ¿Sí? Y el paladar blando tiene esta forma, tiene como una gotita que cuelga de aquí. ¿Ok? Así es como se ve en una radiografía. Este es el proceso palatino. ¿Sí? Esta sería la cresta nasal o incisiva, la espina nasal anterior. ¿Sí? Esta sería la cara anterior del maxilar. Este sería el paladar duro y paladar blando. ¿Ok? Ahora, de aquí hacia adelante va a ser territorio del nasopalatino. ¿Ok? De aquí hasta acá va a ser territorio del nervio palatino mayor. ¿Sí? Y de aquí a acá va a ser territorio del palatino menor. Pero no todo el paladar blando. El paladar blando lo subdividimos así. Nada más la parte de abajo va a ser territorio del palatino menor. La parte de arriba, esta parte, va a ser territorio del glosofaringio. ¿Sí me explicó con esta imagen? ¿Sí quedó claro? Sí, doc. Sí, esto es bien importante. Esto lo pregunto mucho en el examen. ¿Sí? O sea, mitad posterior es del palatino mayor. Sí, paladar duro, parte posterior, palatino mayor. De canino para atrás, palatino menor. Digo mayor. ¿Sí? Solo del paladar. ¿Sí? No de vestibular. De vestibular son del territorio de los alveolares. ¿Sí? Y de canino a canino, es decir, la premaxila, ¿sí? Esta parte es territorio del naso palatino. ¿Sí? Y del paladar blando, que está colgando de aquí, lo subdividimos en una parte inferior y una parte superior. Esto obviamente ya es nasofaringe. Esto sigue siendo pues cavidad bucal. La pared inferior es territorio de los palatinos menores y la parte superior es el glosofaringio. ¿Sí? Que probablemente lo empecemos a ver el próximo martes, dentro de 8 días. Vamos a empezar a ver glosofaringio. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro este dibujito? Así cópielo tal cual Sí. para que se lo aprendan. Muy bien. Entonces sigamos. Sí, ramas. Aquí está el nervio maxilar. Este es el nervio cigomático. Y se divide en temporocigomático y lacrimopalpebral. Vean, aquí está con la unión, la comunicación con el nervio lagrimal. ¿Sí?
Estos de aquí, estos cortitos de aquí son los ramos ganglionares. Este es el ganglio pterigopalatino, este es el viriano. ¿Sí? Vean, aquí incluso se ve el nervio facial, su rama, el nervio petroso superficial mayor y la raíz simpática del plexo carotídeo se juntan y forman el nervio viriano, o también llamado nervio pterigoideo, como viene aquí. Estos son los alveolares, alveolares posterosuperiores. Los medios pues estarían a este nivel y los anteriores pues a este nivel antes de que se desprenden, antes de que emerja el nervio por el agujero infraorbitario. ¿Sí? Y los ramos terminales del nervio maxilar son los ramos ascendentes o palpebrales, medios o nasales y descendentes o labiales. ¿Sí? ¿Ok? Otra imagen, esta imagen creo que está mejor, este es de Netter. ¿Sí? Para los que todavía me quieran entregar material didáctico para cubrir sus participaciones, estas imágenes sáquenlas y límpienlas, pero del libro. Si lo sacan del libro en PDF, al momento de que quieran ampliar la imagen se va a pixelear. ¿Sí? Entonces es mejor que consigan el libro, el físico. Ok, bueno, el oftálmico, este es el nervio meningio recurrente de Arnold, este es el frontal, este es el nasociliar y este es el lagrimal. Del frontal tenemos el supratroclear, el supraorbitario con su ramo frontal interno, ramo frontal externo. Del nasociliar, los ramos comunicantes para el ganglio ciliar, ramos ciliares largos, nervio etmoidal posterior y terminales, el nervio etmoidal anterior e infratroclear. El etmoidal anterior se mete por aquí y llega hasta por acá. Vean, aquí está. Ramo nasal externo del etmoidal anterior. ¿Sí? O sea, bien, se mete aquí, llega a la lámina cribosa, baja por aquí, se mete a la nariz y después sale por acá. ¿Ok? Del nervio maxilar, aquí seccionado está el ramo meningio medio, ramos ganglionares. Este es el ganglio pterigopalatino. Aquí los ramos no se ven muy bien, pero este sería el palatino mayor, palatino menor. Estos que se ven aquí, ese pedacito deberían ser el nasopalatino y los nasales posteriores. Y este que se va hacia atrás, este es el, bueno, que se ve, que se une al ganglio, ese debe ser el viriano. Y los ramos alveolares posteriores, medios y anteriores. ¿Sí? Y ya les había explicado esto, ¿no? De cómo inervan al primer molar, que eso tiene importancia clínica para anestesiología. Y sus ramos terminales, ascendentes, medios y descendentes. ¿Sí? Aquí otra vista donde sí se ve el nasopalatino, es este es el nasopalatino. ¿Sí? Desemboca al paladar por el conducto incisivo o nasopalatino. Este es el palatino mayor, vean, se va hacia adelante. Y este es su territorio. Paladar óseo, parte posterior. Premaxila es territorio del nasopalatino. Y aquí están los medios, ¿sí? Que se distribuyen en el velo del paladar. Estos son los nasales posteriores. Este es el etmoidal anterior, su ramo nasal externo y su ramo nasal interno. Este es el interno, aquí. Y el externo, que llega hasta la punta de la nariz. ¿Ok? Esta imagen también sería bueno que trajeran de material didáctico. Ok. ¿Alguna duda con nervio maxilar? ¿No? Muy bien. Ahora vayamos con nervio mandibular. Nervio mandibular es a ver, tiene particularidades muy propias. Emerge del cráneo por el agujero oval, eso ya lo deberían de saber. Inmediatamente cuando emerge,
El nervio mandibular solamente tiene un solo ramo colateral, solo uno. Los demás, ahí, a ver, son ramos terminales. Sale del agujero oval e inmediatamente desprende, como si fuera un escobillón, todos sus ramos terminales. Y solamente tiene uno colateral, que es el ramo meningio recurrente. ¿Sí? Se desprende inmediatamente cuando emerge del agujero oval y este nervio sale y se incurva hacia arriba y se vuelve a meter al cráneo por el agujero espinoso. ¿Sí? Es el único ramo colateral de 5-3. Todos los demás son terminales. Y los ramos terminales se dividen en dos. Aquí, ahí. No, perdón, no, está horrible eso, esa división. Así. En un tronco anterior y un tronco posterior. Así se subdividen. Del tronco anterior, los ramos es el temporobucal, el temporal profundo medio y el temporo masseterino. Es una M, ¿eh? La vuelvo a hacer. ¿Sí? Y del tronco posterior, el dentario inferior, el aurículo temporal, el lingual y el tronco común. ¿Ok? Esos son todos los ramos de 5-3. Ahora, vamos a ver. El nervio mandibular, de las 3 ramas del trigémino, este es el único que es sensitivo y motor. Es el resultado de la reunión de 2 raíces, una gruesa raíz sensitiva que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar, y una pequeña raíz motora inferior a la precedente, que es la raíz motora del nervio trigémino. ¿Okay? Esta raíz va a ser la encargada de dar inervación motora a los músculos de la masticación, al músculo miloioideo, al vientre anterior del digástrico y al tensor del tímpano. Trayecto y relaciones, la raíz es sensitiva y motora, se dirigen inferior y lateralmente en un desdoblamiento de la dura madre, individual para una de estas raíces. Atraviesan el agujero oval donde las 2 raíces independientes llegan a unirse a ese nivel, se unen, se fusionan. En el agujero oval el nervio está en relación con la rama accesoria de la arteria meningia media, que se sitúa posterior y lateralmente al nervio. Algunos milímetros inferiormente a este orificio, el nervio se divide en 2 troncos terminales, como les expliqué en el dibujo, uno anterior y otro posterior. En este corto trayecto extracraneal, el nervio mandibular se sitúa en la fosa cigomática, o también llamada infratemporal. Lateralmente a la fascia interpterigoidea y medialmente al músculo pterigoideo lateral y a la fascia pterigotemporomandibular. En su cara medial se encuentra el ganglio óptico al que está estrechamente unido. Si se fijan, cada uno de los ramos del nervio trigémino tienen su propio ganglio. El oftálmico tiene el ciliar, el maxilar tiene el pterigopalatino y el nervio mandibular tiene el ganglio óptico. Ok, ramo colateral solamente tiene uno, el ramo meningio recurrente. Al emerger del agujero oval, se desprende este ramo, se dirige posteriormente y penetra en el cráneo por el agujero espinoso. Las ramificaciones de este ramo acompañan a las de la arteria meningia media. Ramos terminales, pues ya se los dije, tronco anterior y tronco posterior. Del tronco anterior da el nervio temporobucal,
se dirige lateral inferior un poco anteriormente, pasa entre los dos fascículos del músculo pterigoideo externo, a los cuales proporciona algunos pequeños ramos. Cuando llega a la superficie lateral del músculo se divide en dos ramos, uno ascendente y otro descendente. El ramo ascendente es el nervio temporal profundo anterior, que es motor, exclusivamente motor, y va a inervar la parte anterior del músculo temporal. Y el ramo descendente es el nervio bucal. Este es exclusivamente sensitivo. Este es importante porque también lo tienen que anestesiar cuando ustedes tengan que hacer o cirugías o extracciones desde un tercer molar hasta el segundo premolar. Lo tienen que anestesiar, el nervio bucal. Desciende posteriormente a la tuberosidad del maxilar, aplicado a la cara profunda del tendón del músculo temporal. Cerca del borde anterior de dicho músculo, alcanza la cara lateral del músculo buccinador. En el espesor de ese músculo, este nervio se va a distribuir, donde se divide en ramos superficiales y profundos destinados a la piel y a la mucosa de las mejillas. Uno de los ramos superficiales del nervio bucal se comunica con un filete del nervio facial. Como les explicaba, el nervio trigémino tiene una íntima relación con el nervio facial. El nervio facial va a dar inervación motora a los músculos de la expresión facial, pero quien va a dar propriocepción a dichos músculos va a ser el trigémino. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre con los músculos extrínsecos del ojo. Quienes les van a dar motricidad son el par craneal 3, 4 y 6, pero la propiocepción la va a dar el nervio oftálmico. ¿Sí? Acuérdense muy bien de esta relación, porque tiene su importancia clínica. Entonces, recapitulando, del temporo bucal tiene dos ramos, temporal profundo anterior y nervio bucal. Y también en ocasiones se puede desprender el ramo motor para el pterigoideo externo. Este ramo se puede desprender del temporo bucal o se puede desprender directamente del tronco anterior. ¿Ok? El profundo medio es el siguiente ramo del tronco anterior. Se dirige lateralmente entre el pterigoideo externo y el ala mayor del hueso esfenoides y termina en la parte media del músculo temporal. Y por último, el temporo maceterino o macetérico, da igual. Pasa entre el pterigoideo externo, el techo de la fosa cigomática y va a llegar, se va a dividir en dos ramos. El nervio macetérico que atraviesa la escotadura mandibular y termina en el músculo macetero, el cual aborda por su cara profunda. Este es el que le va a dar la inervación motora. Nervio macetérico y el temporal profundo posterior, pues como su nombre lo dice, va a ir a la parte posterior del músculo temporal. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Aquí lo tenemos. Vean, el tronco anterior más delgadito que el tronco posterior. El tronco posterior es más grueso. Este es el temporomaceterino, ¿sí? Temporal profundo posterior. Y el nervio macetérico que está seccionado. Y el temporo bucal, temporal profundo anterior y bucal. Y este ramito pequeño de aquí es el nervio para el músculo pterigoideo externo. Aquí no está representado el temporal profundo medio. Y el tronco posterior, ahorita ya lo vamos a ver. Este es el ramo meningio recurrente. Este. El tronco posterior, el dentario. Este es el lingual. Este es el dentario. Este es el aurículo temporal. Y el tronco común estaría por dentro. O sea, tendríamos que levantar estos ramos para ver los ramos del tronco común. Ok. Ramos del tronco posterior son en total 4. El tronco común
Se le dice tronco común porque todos los ramos que se desprenden de este tronquito son motores. Uno para el pterigoideo interno, para el tensor del velo del paladar, músculo tensor del velo, y el tensor del tímpano. ¿Sí? Este tronco es muy corto, se dirige medialmente, cruza el borde anterior del gangliótico, al cual está estrechamente unido, y se divide en 3 nervios. Nervio para el pterigoideo interno, nervio para el músculo tensor del velo del paladar, o también llamado periestafilino externo, y nervio para el músculo tensor del tímpano. El siguiente nervio es el aurículo temporal. Este es muy característico, ¿sí? Porque tiene un bucle. Ese bucle va a rodear la arteria meningia media. Es algo bien característico del nervio aurículo temporal. Y de hecho en cualquier imagen, cualquier modelo, está representado así. Es muy fácil, usen esta referencia para poderlo distinguir. Este lo pregunto mucho, ¿eh? El aurículo temporal. Está fácil de diferenciar. Se dirige posteriormente y se divide muy pronto en 2 ramos que rodean la arteria meningia media, ¿sí? Forman su bucle, su anillito. El nervio atraviesa luego el ojal retrocondilio de Juvara. Ya les expliqué, ¿verdad? ¿Qué es el ojal retrocondilio de Juvara? ¿Sí, verdad? Sí. A ver, ¿qué es el ojal retrocondilio de Juvara? Yo no recuerdo, profe. ¿Mande? ¿Cómo? Al menos yo no me acuerdo. Ah, bueno, al menos es sincero. ¿Y los demás? Yo tampoco me acuerdo, profe. Oh, qué la... No, profe, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo que lo haya mencionado, pero no me acuerdo. Ah, muy bien. Qué bueno que me dicen para ponerlo en el final. Chingo, para que me pongan atención. Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. ¿Qué? ¿De qué habla? ¿Qué Chiste pasó? de nacos, profe. No nos haga caso. Ah, ok. El ojal retrocondilio de Juvara es el que se encuentra dentro del cuello del cóndilo y va a estar formado por el cuello del cóndilo y el ligamento esfenomandibular. Entre estas 2 estructuras va a estar el ojal retrocondilio de Juvara. Y por esa estructura va a cruzar este nervio, el aurículo temporal. ¿Sí? Ese ojal también es atravesado por la arteria maxilar interna y por la vena maxilar interna. Penetra así en la región parotidia, se incurva superior y lateralmente y atraviesa el extremo superior de la parótida. ¿Sí? Después asciende al conducto auditivo externo y posteriormente a estos vasos y termina en los tegumentos en la parte lateral del cráneo. Aquí estamos viendo el recorrido. A este nivel atraviesa el ojal retrocondilio de Juvara, aquí, llega a la región parotidia y de la región parotidia se sube, pasa por delante del conducto auditivo externo y termina aquí, en la región temporal. Ahora, atención con esto. El aurículo temporal no va a dar inervación motora al músculo temporal, va a dar inervación sensitiva a esta región. Porque la inervación motora lo están dando otros ramos. ¿Ok? Muy bien. Y del nervio aurículo temporal se desprenden varias ramas. Todas estas. Nervio temporal superficial, que viene siendo ya la parte terminal, las ramas del aurículo temporal que llegan hasta acá. Ramos para la articulación temporomandibular, esto tiene importancia clínica para nosotros. Porque si traemos una disfunción de la articulación temporomandibular, estos son los ramos que se irritan. Ramos parotidios, estos también son muy importantes. Porque si seccionamos estos ramos o si seccionamos todo el nervio aurículo temporal,
la parótida va a perder función. Y si se secciona ese nervio, ¿sí?, por accidente o por que se opera la parótida, y se llega a cortar estos ramitos, es muy probable que el paciente manifieste un síndrome que se conoce como síndrome de Frey. El síndrome de Frey es una tarea que tienen para cuando tengan que entregar la práctica de esta, la otra, la que sigue después de angiología. Tienen que investigar lo que es el síndrome de Frey. Si esa es la que sigue, bueno, ahí debe de venir. Viene o en Neuro 1 o en Neuro 2, pero ahí está. Oigan, por cierto, ni siquiera he visto cómo les fue en el práctico. Ando muy desconectado de la universidad. Nos fue. ¿Eso quiere decir que le fue mal? Nada, no se crea. Bueno, a mí, más. ¿Mazo? ¿Y en los demás? Bueno, ya lo sabré. Ahorita me voy a meter a la virtual para ver cómo les fue. Ramos para el conducto auditivo externo, ramos para la membrana del tímpano y ramos auriculares. También creo que esto ya se los había mencionado. El pabellón auricular tiene una inervación muy compleja. Son 4 nervios los que intervienen para inervar el pabellón auricular. Entre ellos se reparte el aurículo temporal, aquí está, estos ramos, los ramos auriculares, el plexo cervical, el facial y en la parte más profunda del conducto auditivo externo, el vago. El nervio aurículo temporal conduce a la parótida a su inervación secretora. Esta es llevada por el nervio petroso menor. Esto es ramo del glosofaringio. Ocurre lo mismo, bueno, esto no los quiero confundir con esto ya lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos a sistema simpático y parasimpático de cabeza y cuello, ¿sí? Ahorita me interesa más que a estas alturas se aprendan las ramas, ¿sí? Ok, la parótida se comunica con el gangliótico, obviamente, para poder tener inervación secretora, con el nervio alveolar inferior, parótida, ramos temporales del nervio facial. Igual tiene que tener una íntima relación para dar propriocepción. Aquí me mando mensaje. ¿Y dónde está? Ah, aquí está. Muy bien. Bueno, ahorita esto no los quiero embotar con eso. Nuestro mero mole, el alveolar inferior o dentario inferior. Es el ramo más voluminoso del nervio mandibular. Se dirige en sentido inferior anteriormente a la arteria alveolar inferior, entre la fascia interpterygoidea y el músculo pterigoideo medial. Acompañado, penetra esto aquí. El nervio penetra en el conducto mandibular que se encuentra en la cara interna de la rama mandibular. Si se ubican, si se acuerdan, língula, antilíngula, en medio de estas dos está este conducto. Conducto mandibular o conducto dentario inferior, donde puede presentar 2 disposiciones. La más frecuente, que se ubica en 2/3 de los casos aproximadamente, es decir, de los que estamos ahorita conectados, 2/3 partes vamos a tener esta disposición y el otro tercio restante va a tener la otra, que es menos frecuente. Básicamente, esta disposición es, viene el cordoncito, se mete al conducto y ya dentro del conducto, más o menos este nivel, se divide en 2, un ramo incisivo y un ramo mentoniano que va a emerger por el agujero mentoniano. Esa es la más común. La otra es antes de que penetre al conducto mandibular, el nervio dentario ya viene separado. Y los 2 nervios pasan juntos, paralelos. Uno se va, pues obviamente sale por el mentoniano y el otro se continúa hasta los incisivos. Esa es la diferencia entre las 2 disposiciones. ¿Ok? Clínicamente no tiene mucha relevancia porque no cambia la técnica. Se tiene que anestesiar igual. ¿Sí? La técnica es exactamente igual. Ok, ramos colaterales del nervio alular inferior. Un ramo inconstante para el nervio lingual.
El nervio miloioideo, antes de que se meta al conducto mandibular, se desprende este ramo. Se dirige inferior a lo largo del surco miloioideo, si recuerdan, labra un surco, y llega hasta el músculo miloioideo, el cual va a inervar, y va a inervar también al vientre anterior del músculo digástrico. Y los ramos dentarios inferiores, que van naciendo en el conducto y se dirigen a cada uno de los ápices de los órganos dentarios. Aquí tiene dos ramos terminales, el nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano a nivel de premolares y se va a distribuir en esta zona, labio inferior y parte más superior de la región mentoniana, aquí. Este es su territorio del nervio mentoniano. ¿Sí? Y el nervio incisivo que se dirige anteriormente y da ramos al canino inferior y los incisivos y la encía correspondiente. Aquí va a terminar. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Y la otra disposición, los dos nervios incisivo y mentoniano ya van a estar separados antes de meterse en el conducto mandibular. ¿Sí? Básicamente es lo que dice aquí. Nervio lingual desciende anteriormente al nervio alveolar inferior, describe una curva de concavidad anterior y medial. Primero está comprendido como el nervio precedente entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo interno, y el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular lateralmente. Es en esta región, un poco inferiormente a su origen, donde el nervio lingual recibe al nervio cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial. Esto es muy importante. Ya se los había explicado, ya se los había mencionado, si recuerdan. Bajo la mucosa superiormente linfático, enseguida la cámara mandibular. Se sitúa medialmente a la glándula sublingual y se divide en numerosos ramos terminales que inervan la mucosa de la lengua anteriormente en el surco terminal lingual. Y uno de los ramos del nervio lingual desciende sobre el músculo lingual. Sí, ya está medio flojera a mí. Básicamente desciende el lingual y va a llegar a la lengua, pues por eso se llama lingual. Ya, pero pues esto como es anatomía topográfica, pues no tiene caso que se aprendan todo esto. No los quieren botar. Otros ramos del nervio lingual se dirigen a la glándula submandibular. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo. Ok, cada una de las glándulas correspondientes, así es. Ok. Déjenme ver una imagen. Aquí está el nervio lingual. Es este. Como nos dice la presentación, en su origen va a recibir al nervio cuerda del tímpano, que apenas se ve aquí. Se fusiona a él, desciende, pasa sobre el pterigoideo externo, llega aquí. Aquí va a emitir ramos para el ganglio submandibular. Aquí lo tenemos, el ganglio submandibular. ¿Por qué tenemos un ganglio aquí? Porque el nervio lingual lleva información sensitiva general y el nervio cuerda del tímpano lleva información parasimpática. ¿Sí? El nervio cuerda del tímpano está usando al nervio lingual para llegar a la glándula submandibular y sublingual, que estaría por acá adentro. Por lo tanto, necesitamos uno de estos ganglios, uno para la glándula submandibular y otro para la glándula sublingual, para que haga el relevo de información. ¿Sí? Necesitamos este distribuidor vial para que la información parasimpática del facial llegue a la glándula submandibular y sublingual. ¿Sí me explico? El lingual es el que nos va a ayudar a que esa información llegue a cada una de estas glándulas. Muy bien. Territorio funcional del nervio mandibular. Conduce los influjos sensitivos percibidos en la piel de la región temporal, mejilla y mentón.
Sus ramos profundos reciben la sensibilidad de mucosa bucal, cara interna de mejilla, de encías, labio inferior, región anterior de lengua, dientes inferiores y de la mandíbula. Conduce las fibras sensitivas incluidas en el nervio intermediario para la sensibilidad gustativa del vértice y los bordes de la lengua por su íntima relación del nervio lingual y nervio cuerda del tímpano. Proporciona inervación proprioceptiva a los músculos de la expresión facial, algo que ya también se los había mencionado, ¿sí? La íntima relación con el facial. Sus ramos intracraneales inervan las meninges correspondientes. El nervio mandibular es el nervio masticador, y aquí inerva los músculos de la masticación. Induce la contracción de los músculos tensor del velo, tensor del tímpano miloideo y vientre anterior del músculo digástrico. Conduce las fibras vegetativas secretoras para la parótida, aportadas por el nervio glosofaringeo, y para las glándulas submandibular y sublingual, aportadas por el nervio facial. ¿Sí? Esto es muy importante. Los territorios cutáneos de la cara están inervados casi en su totalidad por los ramos sensitivos del nervio trigémino. El territorio del nervio oftálmico y sus ramos colaterales se extienden en la región de la frente y la mitad anterior del cuero cabelludo, la región del párpado superior, dorso de la nariz hasta el vértice, dejando a un lado las alas de la nariz y las narinas, que suele corresponder al nervio maxilar. El nervio oftálmico inerva todo esto. Aquí. Todo esto es territorio del oftálmico. Del maxilar es párpado inferior, todo esto. Y del mandibular, todo esto. ¿Ok? Ese es el territorio sensitivo de cada uno de los ramos del trigémino. Ok, inerva también a profundidad la parte anterior de las cavidades nasales y senos, así como el globo ocular. Ok, nervio maxilar conduce las sensaciones cutáneas percibidas, la parte anterior de la sien, región cigomática, es decir, el pómulo, párpado inferior, ala de la nariz, labio superior, hasta la comisura labial. En profundidad, su territorio se extiende en la parte posterior de las cavidades nasales, bóveda palatina, velo del paladar, encías y dientes del maxilar. Y el mandibular se extiende en la altura hasta el nivel del nervio maxilar y se superpone en las líneas generales a la mandíbula subyacente, excepto en la región del ángulo de la mandíbula, aquí. Eso no lo inerva el trigémino, esto ya es territorio del plexo cervical, aquí. Posteriormente, el territorio del nervio mandibular está limitado tanto por la región temporal como por la nuca, por el territorio del segundo su inervación sensitiva con la región temporal, tragomonio. Ok. Bueno, esto, parte del pabellón auricular, de la región maseterina solo la mitad, labio, en esta forma, el territorio sensitivo del nervio mandibular. Así, así más o menos. ¿Ok? En profundidad, el nervio mandibular inerva mucosa de mejilla, encías y dientes inferiores y una parte de la lengua. ¿Alguna duda con esto? ¿Del territorio de inervación? ¿No? Y por último, el gangliótico o de Arnold. Ramos aferentes, va a recibir ramos mandibulares. Este es lo importante. Va a recibir la raíz larga del gangliótico, formado por la unión del nervio petroso superficial menor, que procede del facial, y el nervio petroso profundo menor, que viene del glosofaringio. ¿Sí? Esto es lo importante. Otros autores le llaman a este nervio únicamente como nervio petroso menor. Va a recibir también una raíz simpática del plexo que rodea a la arteria meningia media. Esos son los ramos aferentes. Y eferentes son más fáciles de ubicar. Un ramo comunicante para el pterigoide interno, ramo comunicante para el nervio del músculo tensor del paladar,
y un ramo para el músculo del martillo. Si se fijan, tiene ramos comunicantes para cada uno de los ramos del tronco común. ¿Sí? No tienen mucha relevancia para nosotros estos. El importante es este. Ramo comunicante para el nervio auriculotemporal. ¿Por qué? Porque esta raíz larga, sobre todo del petroso profundo menor, lleva información parasimpática del glosofaringio. Y esta información tiene que llegar a la parótida. Por lo tanto, al llegar al gangliótico, el gangliótico llega al distribuidor vial y de ahí va a desprender una ramita que va a llegar al aurículo temporal y el aurículo temporal se va a encargar de llevar esa información a la glándula parótida. Aquí lo vemos. Este es el gangliótico. Este es el nervio auriculotemporal. Esta es la raíz larga del gangliótico. O como le llaman éter, simplemente como nervio petroso menor. ¿Ok? Otra vista. Este es el temporo massetérico. Se desprende en temporal profundo posterior y masseterino. Este es el temporal profundo medio. Este es el temporo bucal que se desprende en temporal profundo anterior, nervio para el pterigoideo externo y bucal. Del tronco posterior, el aurículo temporal con su característico bucle asciende. ¿Sí? Este sería ramo para la articulación, para el conducto auditivo externo y sus ramos temporales superficiales. Este es el dentario inferior. A este nivel ya estaría el conducto dentario inferior. Antes de que se meta, desprende el nervio miloioideo. Y aquí continúa. Dentario inferior, se mete y da sus ramos terminales. Mentoniano e incisivo, que sigue por dentro del hueso, hasta llegar a nivel de incisivos inferiores. Y el lingual, aquí lo tenemos. ¿Alguna duda con nervio mandibular? Ahorita me interesa que se aprendan sobre todo las ramas. El territorio de inervación lo vamos a volver a ver cuando veamos regiones. Pero sí, ahorita es muy importante que se vayan aprendiendo las ramitas. ¿Ok? Ya tendremos tiempo de repasar todo lo que es la inervación porque yo sé que es pesada. Yo sé que es tediosa. ¿Puede repetirlo el dentario inferior? No, perdón, el alveolar. Alveolar Igual, el inferior. dentario inferior es igual. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? No, bueno, no sé si sea el alveolar inferior y el dentario inferior no es el mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo, son sinónimos. Ah, ok. Alveolar Ok, inferior o ese. dentario inferior es lo mismo. ¿Sí? Ah, ok, ese. Sí. Dentario inferior, antes de que penetre el conducto dentario inferior, desprende su ramo miloioideo, que va a terminar, como su nombre lo indica, en el músculo miloioideo. ¿Sí? Este continúa en el conducto, esto ya está dentro del conducto. Aquí desprende filetes para los molares inferiores y a nivel de premolares se va a dividir en sus ramas terminales, el nervio mentoniano, que es este que estamos viendo aquí, y el incisivo que se alcanza a ver un poquito por aquí adentro, que va a llegar hasta incisivos inferiores. ¿Ok? Ok.
Signos de lesión: puede presentarse hipoestesia, es decir, disminución de la sensibilidad, en las regiones inervadas por el trigémino, atrofia y debilidad de los músculos masticatorios. Esto yo nunca lo he visto, ¿sí? Las causas pueden ser diversas, desde traumatismos hasta tumores. Y la más típica, esta sí me ha tocado ver, diagnosticar y tratar, la neuralgia del trigémino. Se caracteriza por episodios de dolor paroxístico, punzante e intenso, de duración de segundos a minutos, que aumenta progresivamente su frecuencia y puede pasar de ser aislados o a presentarse bastantes en el día. Se distribuye por el territorio de una de las divisiones, por lo general del nervio maxilar y del nervio mandibular, o dos de ellas, y generalmente es unilateral. Nunca he visto que sea de los dos lados, casi siempre nada más afecta un lado. Es habitual la presencia de zonas de gatillo que desencadenan el ataque, como morder, estornudar, contacto con el aire frío o la palpación de ciertos puntos cutáneos. Los pacientes suelen evitar masticar, afeitarse, lavarse la cara o cualquier otro estímulo de estas zonas. ¿Sí? Es un padecimiento muy engorroso. Sí, de hecho yo tengo un paciente que padece esta afección, y una vez me platicaba que de joven le habían ofrecido la venta de una Luger, una pistola Luger, clásica, ¿no? De esas alemanas. Y que estuvo así de comprarla. Y dice, qué bueno que no la compré, porque si lo hubiera comprado ya no hubiera dado un tiro por padecer la neuralgia del trigémino, ¿sí? Por uno de esos episodios tan fuertes del dolor. No se sabe realmente qué es lo que lo produce a ciencia cierta. Y en casos muy severos se recomienda cortar la raíz sensitiva del trigémino. El paciente prefiere sentir toda la cara dormida, ¿sí?, a volver a sentir el dolor. El examen no revela deficiencias sensitivas ni motoras y su origen no se conoce. Muchos casos que tras ser adecuadamente estudiados no tienen diagnóstico etiológico. Parece tener su origen en la compresión de la raíz principal del trigémino en su entrada a la protuberancia, por vasos tortuosos o aberrantes, ramas de la arteria basilar con las arterias cerebelosas superior e inferior. Si recuerdan osteología, la impresión trigeminal está muy cerca del conducto carotidio. Si recuerdan que les explicaba, ¿no?, que una de las teorías es de que las pulsaciones de la arteria carótida interna irrita el ganglio de Gasser. Y eso es una teoría, produce la neuralgia del trigémino. Ok. Y eso sería todo de trigémino. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario, lo que sea? El examen del jueves es acumulativo, ¿verdad? Sí. Ya tan rápido. Sí. Profe, y viene hasta angiología, ¿verdad? Sí, viene hasta angiología. Hasta ahí es el examen del segundo parcial. El segundo parcial es el más fácil de todos, ¿eh? Es en el que mejor les va. Lo he notado en varios semestres que he estado dando. ¿Ustedes son? ¿Qué grupo son ustedes? A ver. Ustedes son mi séptimo grupo. ¿Sí? Y en todos los grupos que les he dado, en todos, en el que les va mejor es en el segundo. Ese casi siempre es como que el examen de recuperación. ¿Sí? Pero el tercero está más o menos, porque como es puro neuro, híjoles, ahí luego se les complica. Pero el que sí les va peor es en el final, porque es que es todo. Todo. Y los prácticos como que, es como que les va igual tanto en uno como en el otro. ¿Sale? Entonces, ¿no hay ninguna duda, comentario? ¿Por qué no dan la hora en los prácticos? ¿Cómo? ¿Por qué no dan la hora en los prácticos? La hora, ¿por qué doy media hora?
¿Por qué no doy la hora? Pues porque así es el práctico, ¿sí? En presencial es el mismo tiempo, es media hora. Es de que tienen que pasar a una mesa, les pongo un modelo y les pongo un señalamiento y les doy un minuto para que me digan qué es, ¿sí? Y pues en virtual pues es igual, les doy el mismo tiempo que en presencial, ¿sí? Además porque son preguntas muy puntuales, muy sencillas. Dígame qué es Profe, esto. el segundo práctico también es acumulativo. Sí, obviamente. Como les había dicho, esta materia es acumulativa per se, ¿sí? O sea, para poder comprender neuro, tienes que comprender osteología y miología, porque si se fijan, como en las presentaciones que ahorita las estaba leyendo, ¿sí? Muchos de los nervios para describir su recorrido pasa por encima lateralmente el músculo pterigoide interno, internamente al músculo tal, pues obviamente tienen que conocer también los músculos, ¿sí? Aunque no hago mucho énfasis en eso, porque yo sé que es engorroso, como que no tiene mucho caso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces le dejamos hasta aquí. Mañana empezamos con el nervio facial, ¿sí? Es un nervio complejo, pero no lo vemos tan a profundidad como el trigémino, ¿sí? De hecho, de todos los nervios, el más difícil para nosotros como estomatólogos es el trigémino. Ahorita me interesa que se aprendan las ramas, váyanse aprendiendo las ramitas. Y mañana comenzamos con facial. ¿Sale? Y el jueves, pues no hay clase, ustedes tienen examen. Y nos volveríamos a ver hasta el martes. ¿Sale? ¿Qué es eso? Conozco esa Música triste canción. porque vamos a reprobar. Ah. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. ¿Esta que puse? Sí, The Sound of Silence. eso, el sonido del silencio. Sí, es de los 60, ¿no? Sí. Sí. Qué triste, qué melancólico. Bueno, ahorita voy a ver cómo les fue en el práctico. A ver qué tal. Y voy a Profe, poner ¿y en de el fondo esa práctico canción. ¿Eh? lo redondea o nos deja los decimales? No, es tal cual así. Así, de lo que sacaron, así, tal cual. Se queda. Ah, No hay redondeos. En los parciales, en ningún parcial hay redondeo. El redondeo se hace ya en la calificación final. Ya cuando se junta todo, se suma todo. Se suma el primero, segundo, tercero y final, con los dos prácticos, sus participaciones y las calificaciones de sus prácticas. Todo se junta y ahí sí ya se redondea. Pero en calificaciones parciales no hay redondeo. ¿Sí? Aguas con eso, porque luego muchos se confunden. Y no es que redondeando sí paso, no, no. Calificaciones parciales no se redondean. Eso ya es hasta la calificación final. ¿Sale? Bueno, entonces voy a ver cómo les fue en el práctico. ¿Sí? Y voy a poner de fondo The Sound of Silence. Bueno, hasta mañana. Adiós. ¿Cómo que mi Me vale 5 no llorar, redondea profe. 7? Dios, profe. Doctor, una pregunta. ¿Sí? El viernes hay laboratorio, ¿verdad? Sí, el viernes laboratorio normal. Ok, Sí, gracias, entonces doctor. sí, nos vamos el viernes, sí. Sí, Ok. gracias. Ya quiero las vacaciones. No sé por qué, pero siempre en este semestre me canso más que en el de agosto, diciembre. No sé Yo por qué también, me agotan más. pensé que nos iban a dar las vacaciones igual que a todos. O sea, pues es que como yo estoy acá en Jalisco, todos van a estar de vacaciones y yo en clases. Ah, sí, es una particularidad en Aguascalientes. Es diferente el periodo vacacional con respecto a toda la República. Ni modo. Bueno, hasta Sosa, mañana. bueno, gracias, gracias, doctor. profe. Adiós. Ay, no,